Hola, muy buenas tardes. El mundo de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación de Circuito Cerrado de la Invasión de Pedro Martín. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia del autor, Pedro Martín, de Luis Solás del Lago y de Samuel Rivera. Bienvenidos. Okay. Pues muchas gracias a todas, todos, todes por acompañarnos hoy en esta tarde de viernes, en esta agitada Ciudad de México, como todo el mundo la sufrimos y la sufriremos, a no ser que suceda lo que sucede en este poemario y estemos en un mundo posapocalíptico y ya no exista la Ciudad de México, o sí, en una nueva conformación, pero pues muchas gracias por acompañarnos. Yo antes de empezar, quiero hacer una petición, y es que Pedro nos lea un primer poema, con el que abrirías. Este es el poema que el público tiene que leer primero. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la Librería Bonilla, a Juan Bonilla. Y también muchas gracias a la editorial Buenos Aires Poetry por fijarse en este material. A mi editor Juan Arabia, que está allá en Argentina. Bueno, siguiendo la propuesta de Samuel, que me parece muy bien, voy a leer el primer poema. Se llama Cámara 1, Insurrecciones. El mundo late con teledirección. La existencia es lo que se ve. Los títeres radares lo que no. Hay un circuito cerrado en tu corazón que monitorea los relinchos de la sangre. El mejor escondite para las dictaduras fóbicas de personas sospechosas de ser. ¿Te atreverías a escarbarte, extirpar tu cáncer centinela y camuflarte en el sigilo? Te enfoco. Tanto temes a la vida que enchufas los visores de la muerte. Tendrás que luchar desde las letras pequeñas de tu exilio. Extírpate los ganglios de la sedición. Tu voz está mapeada, tu sangre tiene forma porque yo la vigilo. Dame tu simulacro. Dame las coordenadas de tu ausencia. Es singular este primer poema con el que Pedro nos invita a la lectura. Para quienes ya tengan su libro en manos y si no ahora se formarán y irán por su libro Felices y Contentos de la Vida, se darán cuenta que justo este primer poema también sirve como la cuarta de forros del libro. Entonces es la invitación, efectivamente, que Pedro hace para que podamos acercarnos a su libro. Yo traigo una serie de notas que se remontan, y ahorita platicaba con Pedro, al año 2010, a un cuento del que ninguno de los dos se acuerda de su título, pero que Pedro escribió y yo tuve el gusto de ilustrar hace unos años. Y pues comienzo con una primera cuestión que me parece es ya identificable en la poética de Pedro Martín Aguilar, que yo llamé la tradición vía Martín Aguilar, que parte de el mundo o la construcción de un mundo y sus posibilidades o imposibilidades. Porque efectivamente en este poemario que tenemos ahora de Pedro, en esta nueva propuesta poética, nos encontramos ya muchas de las dudas que también se habían empezado a estar gestando en la creación poética de Pedro, en la creación narrativa, en su creación como ser humano, me atrevería a decir, y que tiene mucho que ver con esos mundos posibles, mundos imposibles, y también configuraciones improbables de una realidad que supera las barreras del lenguaje, que es algo con lo que también Pedro juega en todos sus poemarios y en sus cuentos. Para mayores informes hay una bibliografía muy interesante de Pedro, pueden consultarla en sus sitios, googleenlo, que es bastante interesante. Y me gustaría empezar por ahí, Pedro, en esta idea de que tu poética, tus poemas, tu creación, va hacia una búsqueda de tratar de definir el universo como un orden que está ya en el más allá. ¿A qué me refiero con esto? Tus poemas nos hablan sí de situaciones, vivencias, experiencias vitales que pueden ser próximas a nosotros. Esta cuestión de un 11 de septiembre, una estancia en Nueva York, pero también es el 8 de marzo, pero también es la posibilidad de un universo más allá de los 2000.
en el que efectivamente tu búsqueda poética se va por esas figuras, por esos espacios, por esos temas. Y que yo creo que juega mucho tanto con tu construcción poética como con algo que me parece interesante aquí en Circuito Cerrado de Teleinvasión, ya desde su título, como en lo que has estado explorando, que es la idea del enunciante. Otra vez me pusiste en duda porque no sé quién es el que me está enunciando estos poemas. Podría tratar de decir que es un virus, que es una computadora, que es un Pedro androide clonado en el año 3500 y que está escribiéndome como estos temores que tenemos actualmente, nuestras Alexas. ¿Quién tiene una Alexa? Levante la mano. Esta construcción de una inteligencia artificial o no, porque también es la duda, vista desde esta poética que Pedro nos trae en Circuito Cerrado de Televisión. Para cuando se acerquen al poemario se van a dar cuenta que está dividido por secciones, tiene 7 cámaras. ¿Quién ve o por qué son cámaras? Parte de esa duda que les traigo al día de hoy. Y las otras secciones que van variando dependiendo de vivencias, experiencias, dudas poéticas que Pedro nos va enunciando. Y que al final de cuentas yo creo que tu poemario, y va hacia allá, o sea, construyes un universo posible o imposible, improbable, lo tratas de enunciar, lo tratas de ordenar, pero al final de cuentas lo que te mueve en tu búsqueda poética es la duda. Duda desde las relaciones interpersonales, las relaciones con cuestiones de inteligencia artificial, de mundos posibles, pero también la duda por el enunciar y el juego del lenguaje. Yo, por ejemplo, analicé y dije, ok, ¿qué es lo que Pedro nos muestra en este poemario? Nos pide por un lado observar, pero también analizar, pero también interpretar, pero por otro lado también ser críticos y todo siguiendo un patrón de estamos ante un dispositivo que no sabemos cómo. Aquí también trascendemos, ya no nada más es un libro, es un dispositivo, un artefacto, quiero llamar también a Circuito Cerrado de Televisión. Y te vuelven a salir tus temas y también esta duda. Pones sobre la mesa la cuestión de la barbarie y la civilización. Y además es algo que, lo que te decía, ya puedo identificar como esa tradición Martín Aguilar. De esos temas que siguen estando en duda, de esa especulación, tanto en el término literal de la palabra como ya en la nueva propuesta de la poesía especulativa, de ciencia ficción y todos los adjetivos que se pueden ir sumando, pero que sigue siendo parte de esta búsqueda que tú tienes. Y que además es una búsqueda del lenguaje. Yo siento que en el Circuito Cerrado de Teleinvasión vemos a los muchos Pedros que han estado escribiendo. El Pedro filólogo, que yo sé que subraya y resubraya sus notas y va y busca en el diccionario de autoridades y vuelve a explorar los caminos. Pero también ese Pedro que está explorando cuestiones que van más allá de un orden muy canónico de la literatura y la letra. Y que efectivamente, y yo no sé si Luis compartirá conmigo esta idea, y el público que desconozcan tu obra, siento que estás entrando también a una faceta mucho más de una exploración vital. Tus poemarios y tus cuentos previos sí tenían una voz, Pedro, detrás, dentro de su construcción, pero en este ya es más notorio, y que es lo interesante, porque te está yendo ya a traspasar los límites tecnológicos, pero también estás traspasando tus propios límites de la carne, lo voy a poner así, porque ya estamos viendo a un Pedro en carne y hueso. Ya no solo también está. Van por ahí mis notas y empiezo a hacerte las preguntas. Si quieres anotarlas, las pasas. Bueno, pues sí. Pues primero que nada, muchísimas felicidades, Pedro, por esta nueva publicación. Es para mí en serio un honor estar en esta mesa. Agradezco también a la librería Bonilla, que pues es nicho de esas cosas que escribimos en los doctorados y que luego venimos a buscar para que nos salven de apuro. Muchos maestros nos acompañan, aunque no físicamente, pues, a través de sus libros. Me parece particularmente entrañable que Sam haya comenzado esta charla, esta presentación, con la evocación del mundo, porque, déjenme contarles, ya un poquito lo dijo Sam,
Pero así como el libro abre con este poema que nos acaba de leer Pedro, el libro también cierra. En la construcción física del poemario, creo yo, Pedro, estás creando de lo que te conozco por primera vez un mundo posible, también a través del orden de los poemas. Para mí es muy interesante siempre que abordo la obra de Pedro, porque no sé si sepan, pero Pedro tiene un poemario que se llama Matrioshka. Y entonces en Matrioshka, pues Pedro va metiendo voces adentro de, sí, las unas dentro de las otras. El entramado que nuestro autor establece en sus obras, por supuesto que no es gratuito, y siendo muy honesto, esta vez tuve miedo genuino. Creo que Circuito Cerrado de Teleinvasión explora la distopía que vivimos día con día y que nos negamos a ver. Hay una serie de poemas que evocan al vómito. Coágulo del vómito, son varios. Y dentro de ellos, Pedro saca a la luz aquello que viaja en la cloaca y que permanece en el desagüe. Pero hay que recordar que la cloaca y el desagüe nos permiten sentarnos hoy en día, en esta tarde, a celebrar un poemario. Y mi pregunta, quizá podemos hacerle así, que, o sea, se engarza con la de Sam, es ¿cómo vas creando este mundo muy esperanzador a ratos, donde pues también se escuchan las voces del amor, del amor paterno, pero también del miedo, del amor a la ciudad, pues, del amor a la mujer, del amor a tu voz, ¿no? Pero este mundo distópico, siento que por lo menos en mi experiencia lectora, es profundamente violento, al igual que muchos otros de tus libros. Pero aquí tuve miedo porque Pedro saca a la luz muerte, enfermedad, adicciones, no del individuo, sino de las sociedades, ¿no? Y yo te lo agradezco porque eso también me recuerda lo afortunados que somos, pues el poder, pues ver la luz, ¿no? Entonces va por ahí también mi pregunta, creo que se engarza un poco con la de Sam, ¿cómo construyes este mundo? Y pues bueno, yo sí creo que este es un mundo abierto, o sea, muy, muy sólido también por la estructura. Entonces, pues te dejamos la palabra. Bueno, pues muchas gracias a los dos por sus lecturas tan atentas. Creo que pues me toca un poco, para contestar esta pregunta, pues hablar propiamente del libro y su estructura. Como dijo Samuel, tiene 7 secciones. Cada sección está precedida por un poema corto, al que yo llamé Cámara, y después viene un poema largo, donde sí varían los nombres, ¿verdad? Cada poema largo intenta explorar una posibilidad de transformación social. Desde transformaciones sociales más evidentes, como los movimientos feministas en particular, el primer poema largo, hasta transformaciones generacionales, como el segundo poema, que habla de cómo mi generación en particular crecimos con el ataque terrorista, o el supuesto ataque terrorista, las Torres Gemelas, y lo que eso significó para nosotros como formación sentimental de mi generación de los 90. Hasta la transformación ya a nivel individual, cómo salirse de los moldes quizás que la cultura le impone a la persona,
pero también transformaciones que hacen visiones al futuro, ¿verdad? En esta distopía de la que está hablando Luis. Entonces, este libro lo escribí en un sentimiento muy paradójico de esperanza y desengaño, de utopía y distopía, como le queramos decir, donde yo veía posibilidades de transformación social e individual en todos los sentidos, pero la más importante es la de una alternativa al capitalismo. O sea, la verdad. En el libro no quiero ser así de abierto, porque precisamente es poesía y yo no me gusta que salgan esos tecnicismos de esa manera, ¿verdad? En los versos. Alguna vez sale, pero intento que tenga un poco más de chiste y que no sea un tratado sociológico. Pero era básicamente pensar alternativas múltiples al capitalismo, pero a su vez pensar las contrapartes a por qué esas alternativas no lograrían alcanzarse. Que es, yo creo, y esto es lo digo con toda la humildad, pero creo que es donde muchas veces creo que las artes y las izquierdas se equivocan al ser tan esperanzadoras y tan positivas con algunos pensamientos casi mágicos, ¿verdad? Donde el deseo de cambio y las palabras que nombran ese deseo parecería que ya solo con eso nuestro mundo va a cambiar. Y la verdad es que el mundo cerrado del que habla Luis, el que le asustó, que no es otro que el circuito cerrado de teleinvasión, es el sistema en el cual absolutamente todo está vigilado, todo está mapeado, todo está controlado por un poder superior a nosotros y del cual somos cómplices, queramos o no, incluso intentarlo cambiando, ¿verdad? Entonces, un poco la pregunta que me hice aquí al final de todo fue que creo que si lo vemos desde la sociología o la filosofía actual se puede ligar con el poshumanismo, el aceleracionismo, etcétera, que es, bueno, ¿qué posibilidades de cambio hay desde dentro del propio sistema, quizás acelerándolo o llevándolo al límite de sus posibilidades? Y por eso es que, como dice Sam, la voz de las máquinas, la voz de las cámaras, la voz de los propios agentes deshumanos del sistema, también para mí es materia poética, ¿no? Porque qué tal que de repente esos algoritmos, esas inteligencias, esas máquinas, pues tienen más posibilidad de cambio si aprendemos a manipularlas, que con un deseo poético quizás anclado en un romanticismo que ya está plenamente superado, ¿no? Entonces, bueno, eso, o sea, nació de la frustración de la imposibilidad de cambio con las artes, pero también nació de la posibilidad de cambio con las artes desde una mirada que intenta ser lo más actual posible. Y por eso mismo creo que hay tantos yoes, como dice Sam, porque aquí mi interés no es construir un yo sólido, entrañable, con mis emociones, etc. Creo, y esa es mi postura ética frente a la poesía, que ya no estamos en ese momento, y que la poesía también debe integrarse a las discusiones poshumanistas de hoy en día. Y esa fue un poco la intención. Si lo leen no van a encontrar nada de esto así. Yo quiero que esto sea siempre lo más polisémico posible y que los lectores le den al final pues las interpretaciones que se les ocurran, ¿verdad? Entonces, esto no deja de ser mi propia interpretación y quiero también que así se entienda. Yo creo que es además algo que logras con imágenes que hemos estado viendo ya en la tradición literaria. Uno de tus versos que más me gustó es el de la Ilíada sobrevive una Coca-Cola. Una ilustre Coca-Cola. Una ilustre Coca-Cola, además es ilustre, no es una Coca-Cola cualquiera. Y es que eso me recordó a otra novela también medio ubicada en este universo distópico que no sé si ya leíste o han leído, que es la de La carretera, de Cormac McCarthy. Donde una de las escenas de esa novela más fuerte es cuando está un padre con su hijo y el momento en el que recuperan su humanidad es cuando el padre le dice, es que eso es una lata de Coca-Cola. Y eso nos daba un placer infinitamente absoluto. Justo con los términos que Pedro utiliza, porque también por ahí tienes tu poema del Capitaloceno, uno de estos conceptos mucho más recientes que se tratan o tratan de hablar del contexto actual.
sea, uno pensaría que ¿qué podría haber de poético en una Coca-Cola? No es hasta la configuración de un mundo posapocalíptico que podemos tener algo poético en esa Coca-Cola. Y además vincularla con la Ilíada, con toda una tradición, que además, como Pedro señaló ahorita en su respuesta, es parte de esta exploración que yo creo es del lenguaje, de la duda, además de todo el capital cultural que se tiene, en el aspecto de que como ustedes lectores también seguramente resonarán versos en su propia tradición, en su propia idea de poesía. Otro de los que también llamó mi atención, y también Luis me lo señaló, fue esta mujer que sabe latín, que además es una mujer que sabe latín que puede ser Rosario Castellanos, Sor Juana, pero todas las mujeres de la historia de la literatura, y que además sigue siendo vigente hoy en día, que sigue siendo parte de esa duda, que pues nos lleva a un 8 de marzo que estás relatando en tu poema, y que además es parte de esa crítica que se trata de hacer a través de tu poesía. Y que yo, por ejemplo, discreparía un poco contigo. Yo creo que tu poesía, esta particularmente de Circuito Cerrado de Teleinvasión, está siendo todavía mucho más política, mucho más incisiva que otras de tus poesías. O sea, ya estás también tomando una postura mucho más notoria, a pesar de que incluso tratas de mantener, como mencionabas, esta neutralidad. Esa es mi impresión. Y que justo puede Luis complementar, pero yo me voy hacia allá, y que creo que además, ahora que nos compartas algún otro poema, se nota en la construcción de la voz. Las cámaras tienen una voz muy incisiva, que justo Pedro decía, lo que parece más incisivo es esa máquina o esa inteligencia artificial. Son las cámaras, el gusto es reflexiona, piensa, como más hacia el punch, a mi parecer, frente a nuestros poemas, pero Pedro puede decirme que me estoy viendo por las nubes, pero pues él me dio permiso ahora que dijo que todo el mundo puede tener su interpretación, entonces esa es mi interpretación. Con elementos con las notas de página que tienes en tus poemas. Bueno, pues yo justo te iba a pedir que nos leyeras, si no me equivoco, el del Capitalozano es el de la Coca, ¿no? Sí. Entonces, los dejo con la lectura de Pedro. Este libro, el problema que tiene de leerlo así en voz alta es que los poemas son muy largos, entonces solo son fragmentos lo que voy a leer. El poema largo en cuestión se llama Museo Extraterrestre del Capitaloceno y está dividido en salas como un museo, ¿no? Entonces les voy a leer el poema que pertenece a la primera sala, donde en esta sala encontramos la museografía general y hay un paréntesis que dice ante los estertores gráficos del último poeta aeróbico en la servilleta de un servicio de fast food, sus rimas en la trituradora. Y tenemos también el famoso levanté un monumento más durable que el bronce de Horacio a manera de epígrafe. Y dice, levanté un monumento más durable que las páginas ingrávidas que hubiera deseado, una pirámide de caca metafísica, imborrable, vertedero que nada esculpe de nosotros, sino la eternidad de los residuos, que ni la hambrienta lluvia ni el aquilón violento desintoxicarán, barrenderos químicos de un tiempo inorgánico. Es más perenne el desperdicio que la espada de la pluma, lo que queda, glifos no degradables de las eras que se asfixian, escritura pesticida, garabato del infierno. De la Ilíada sobrevive una heroica Coca-Cola. No moriré del todo, pero me gustaría. A los jambos de aliento planetario, a los libros de ediciones épicas, una bolsa, 100.000 de papas sabritas, los abdujo. Nuestra herencia, los laureles de Delfos con plastiglomerados, y alabanza futura, siempre joven, estudio de derrames aureos para la arqueología extraterrestre. Creo que yo diferiría un poquito contigo, Sam. Bueno, o sea, ¿qué cosa más distópica que una lata de Coca-Cola, ¿no? Justo ahorita que nos estamos quedando sin agua, pues es como pues el epítome de que aparte no nos queramos quedar sin Coca-Cola. Yo voy a engarzar mi pregunta con un aspecto que mencionaba Samuel. Aprovecho el momento y el foro para felicitar a Pedro, que ya es doctor,
y es un camino bien doloroso. Entonces, muchas felicidades. Y bueno, ¿por qué menciono esto? Porque Pedro abreva de una tradición, o diría yo, de muchísimas tradiciones en este poemario. Quizá, creo yo, es uno de los más ricos en su intertextualidad de los que yo te conozco, que creo que conozco todos, casi. A mí, pues, por mi formación francófila, me llamó muchísimo la atención, además de esta alusión a Rosario Castellanos o Sor Juana, ¿no? Una mención al trabajo de La Rochefoucauld. Para contextualizar un poquito, este señor pues era un escritor francés del siglo XVII y pues él se dio a la tarea de elaborar un libro muy raro, que se llamaban los caracteres, los caracteres, ¿no? Y dividió su libro en temas así como la mujer, la conciencia, el territorio, y me parece increíblemente pues enriquecedor que cuando yo veo este poemario de Circuito Cerrado de la invasión, retomas mucho, según yo, de las tradiciones que habrás, particularmente en La Rochefoucauld, pues es esta estructura de análisis de eso que pues nadie pela, ¿no? En tu caso, o en este caso, serían las pantallas. Entonces, mi pregunta ahí sería, ¿cómo le hiciste esta vez para construir una obra tan rica pues, en comunicación con los autores pues, con los que haces eco? Y también hay una cosa bien rara ahí como del cantar de gesta, y hay como una especie de pues, serie de batallas que esta sociedad está librando. Termino con uno de mis maestros allá en Francia, creó una cosa que se llamaba, bueno, él la nombró la mediarquía. Y mi pregunta es, ¿tú crees que Circuito Cerrado de Teleinvasión justamente sería este retrato de una sociedad que le rinde culto, sin saberlo, a los medios? ¿Y cómo lo interpretas un poco, ¿no? Entonces, esas son las dos reflexiones. Sí, bueno, muchas gracias, Luis. Pues respecto al diálogo intertextual, bueno, hay muchas cosas que me imagino que también serán inconscientes, pero las que yo sí decidí, soy consciente de ellas, pues creo que intento que sean tan notorias al grado de que las manejo de manera casi exhibicionista, porque cuando verán, si lo ven, hay muchos versos que incluso incluyen su citación, ¿no? Como si fuera un trabajo, pues, filológico. Ese exhibicionismo de las fuentes, justo lo hago por ese mismo tema de lo mediático, de lo superficial y del bombardeo de las imágenes, o también el bombardeo de la escritura, porque nuestra cultura estamos bombardeados por imágenes que suelen estar acompañadas de escritura. Otra cosa es el contenido de esa escritura, ¿verdad? Que no suelen ser versos. Pero como yo estoy escribiendo versos, pues también quiero bombardear esto con poesía, pero no deja de ser un bombardeo. Entonces creo que ese exhibicionismo mediático, de esa forma le podemos decir, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Que sea una escritura que nunca sea homogénea, que nunca sea una sola, sino que sea como una especie de vertedero, ¿no? De basura, donde encontramos de todo un poco. Y eso, pues, de todo un poco, la mezcla que más me interesa es la mezcla de lo orgánico con lo inorgánico, que es precisamente ese mundo cyborg, ¿no? En el cual creo que va un poco por ahí, pues no solo le rendimos culto a los medios, a la tecnología, al dinero mismo, al capital en abstracto como un dios tentacular, ¿no? No solo eso, sino que quizás somos eso, ¿no? O sea, este libro en particular le debe mucho a un pensador español actual que se llama Agustín Fernández Mayo, que habla de nuestra identidad difusa en los medios digitales, ¿no? Cómo toda la información que dejamos en los medios digitales
y que lo hacemos con nuestro propio consentimiento, en realidad ya no sabemos en qué parte quedaron rastros, pedazos de nosotros mismos, porque quizás hay un algoritmo en Rusia que está trabajando con un like que tú diste hace 15 días. Y entonces él dice, ¿no? La forma del ser, la identidad, es hoy planetaria. Cada uno de nosotros tiene una inmensidad planetaria. Y cuando cada uno de nosotros tiene una inmensidad planetaria, pues es muy difícil no pensar en el fin del mundo, ¿verdad? Cuando cada consumidor de este planeta aspira a ser del tamaño mismo del propio planeta por cómo se han extendido las redes tecnológicas que sustentan el sistema, pues la verdad es que caemos en la paradoja que vieron Jameson y otros en su momento de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Entonces, mi respuesta sería sí, pero no solo el retrato del culto a los medios, sino también aceptar que hemos fracasado en ese sentido, ¿no? Y que hay un placer culposo en esa especie de mezcla cyborg, donde las cámaras mismas, ustedes lo verán, nos echan un poco en cara quizás esa hipocresía, sobre todo quienes nos movemos en el mundo de las artes y de las izquierdas. Esa hipocresía de yo no pertenezco al sistema, yo no pertenezco al capital, ¿no? Pues que no se trata de eso. El capital está hecho para que todos pertenezcamos a él y lo hagamos plácida y cómodamente. Ojalá este libro pues desacomode un poquito esa comodidad, ¿no? Entonces, si genera horror, pues me gustaría, creo que un poco su objetivo se cumplió. Ahora, respecto a únicamente lo de las pantallas, sí quiero comentar una anécdota, que es como la anécdota más fuerte en torno a este libro, y es una anécdota personal, que nació con un viaje que hicimos mi papá y yo hace unos años en Nueva York. Yo nunca había estado en Nueva York y no sé si quiera volver a estar ahí. En particular la visión de Times Square con todas las pantallas, ¿no? Apuntando como teleobjetivos, pero también como misiles, como bombarderos, ¿no? Además, el corazón del imperio, ¿no? En ese sentido. Entonces fue una visión bastante alucinante, bastante apocalíptica, y me la quedé por muchos años, porque esto fue hace ya mucho tiempo, y cuando escribí este libro dije, vamos a trabajar en torno a esa imagen, pero también, ¿por qué para mí y mi generación es tan importante Nueva York? Yo tenía 10 años cuando se cayeron las Torres Gemelas, y en buena medida, con el paso del tiempo, he interpretado que esa caída es la caída de mi propia generación. O sea, los que ahora nos estamos quedando sin agua. En ese poema, que para mí es el poema del libro, y les quiero leer una parte, al menos es el más entrañable para mí, mi persona. Siento que esa caída que experimentaron las torres, no tanto en contexto geopolítico, sino como símbolo generacional, siento que nos marcó a tal grado que es como si siguiéramos ahí, detenidos en esa caída, ¿no? Es lo que le pasa a los protagonistas de este poema. Y eso, no pudiéramos construir un nuevo mundo, una alternativa al capitalismo, porque el mundo que nos vendieron, con el que crecimos, parecía que iba a caer, pero nunca terminó de caer. De hecho, la propia caída lo reforzó y lo volvió este monstruo tecnológico que ahora tenemos. Entonces, si me lo permiten, me gustaría leer la primera parte de ese poema, que es el que tengo más ganas de leer. Es la primera vez además que lo voy a leer en público. Es el poema más largo, entonces solo voy a leer la primera parte. El poema se llama Trilogía de la Paternidad y juega mucho con la trilogía de Star Wars, que es también el otro gran fetiche comercial con el que no solo mi generación, evidentemente, pero sino que muchas generaciones hemos crecido. Entonces voy a leer esto que se llama Episodio 1, Clavadistas. Somos la generación que sueña con torres derribadas. Lo recuerdo como si fuese de película. Tenía 10 años, salíamos de la escuela y eran las televisiones del mundo, dos llamaradas gemelas, las de la pantalla y las de mis ojitos que miraban. Papá, te dije, ¿qué es eso? ¿Están destruyendo la estrella de la muerte?
y vi la segunda llamarada en las pupilas de mi padre. 2 supernovas en una noche sin estrellas. Hijo, será mejor que no veas eso. ¿Hay mejor lección en la escuela de los padres? Pero mis dedos no señalaban lo que él creía. Mis dedos no estaban incendiándose. Yo señalé la motita roja que saltaba desde un piso 77 con piernas y manos y cabeza humanas. ¿Qué es eso, papá? ¿Es la mano cortada de Luke? Apártate, hijo. ¿Alguien puede apagar la televisión? Hay cosas que no tienen nombre, y sin embargo existen. En la transmisión les llamaron suicidas, otros desesperación. Yo les llamo clavadistas de fuego. Y con eso no digo nada, salvo que mis deditos, 20 años después, por fin están incendiándose. Caen en albercas de nombres ahogados y derriten los resortes de todos los poemas. Somos la generación que dibuja los sueños calcinados de la muerte. Papá apagó la tele, creyó que apagaba el miedo. Miré sus ojos de miedo. Él sabía, como yo siempre lo supe, que esos niños de septiembre crecimos con teles en los ojos. Yo no dejaría de dibujar aunque la escuela de los padres lo prohibiese. Dibujarlo sin nombre, los clavadistas de fuego, su caída congelada en el instante en que papá apagó la tele y 20 años después sigo esperando a que impacte en el suelo. Pero había algo más en los hoyos negros con que mi padre me ve. Algo más se chupaba la luz, su luz. Papá se despedía de mi vida. Porque algo brota de los hoyos negros, véase radiación de Hawking, que muerte a muerte fabrica un blaster mataplanetas. Porque los niños de septiembre torpedeamos nuestros nombres, clavadistas de fuego en las albercas del mundo. Porque en la escuela aprendimos que el salto apagaría con fuego el fuego del ayer. Somos la generación que salta, con tal de tener un apellido de escombros. Hace 20 años que el universo ya no está en expansión, que los ojos de papá ya no producen miedo, se lo comen y son el vacío dejado por el miedo. El Big Bang de los abuelos también tuvo 2 cabezas. A una le pusieron Little Boy y a la otra Fat Man. Hasta el niñito y el gordote tenían nombre de explosión. El imperio brotó de los 2 hoyos negros de Hiroshima y Nagasaki. 2 hoyos negros, un mismo nombre, Zona Cero, Proyecto Manhattan-Dixie. La historia se repite, pero no como le enseñan en la escuela de los padres. 2 hoyos negros recuperan su nombre en el World Trade Center de Manhattan. Zona Cero, curioso, escoger el número vacío para encender los nombres de los muertos. La nada en la nada se incinera. Los 2 Boeing 767 que alancearon costillas de cristal agrietaron el cosmos. El Big Crunch lleva 20 años aquí y nadie se ha tomado la molestia de avisarnos. Las 4 explosiones en espejo son la figura histórica en el libro de cuarto de primaria donde dibujé el nombre del fuego. Una figura como una elipse sin centro, un arma galáctica con fallas de reactor. Esa figura tiene 56 años, los mismos que papá, cuando sus ojos se despiden de mi luz. Somos la generación que destruye el sistema Alderaan y deja a la alianza rebelde a inmolarse dentro suyo. Somos la generación que sepulta los imperios que crecieron al revés. Pero de nada sirven los nombres a quienes saltan desde el ayer. De nada sirve si los clavadistas caen cada noche cuando cierro los ojos. Y a mis 30 soy el niño de los ojos de papá. De nada sirve si los clavadistas no quiebran el piso y el chapuzón nos avisa que el fin ha terminado, que podemos ser los padres de otro mundo donde los hijos nos abortarán. Gracias. Bueno, yo creo que este poema en particular es el corazón del poemario, que bueno que no estaba tan errado. Hay un trabajo con esta cosa de los cyborg, o no sé si de lo humano y lo tecnológico dentro de lo humano, muy al estilo de Star Wars. Quizá mi pregunta ahí es, porque es algo que yo me pregunto, igual ahorita te lo pregunto. Pues creo que nos gustaría ser Jedi, o en todo caso, Sith, pero a veces somos como esas comunidades que solapan al imperio, o quizá también como
la estructura ya viciada del Jedi, ¿no? Que luego como sale a la luz esto de que no eran tan justos como uno pensaba. Tú como, o sea, ¿desde dónde te posicionas justo en esta lucha como de justicias, ¿no? Y hay un poema en particular que, como me invitaste aquí a presentar tu poemario, pues me gustaría, si se puede, a ver si nos los puede leer en algún momento, que es el Coágulo de Vómito, es el 4. Hay un verso ahí súper interesante que habla sobre los poetas y como mis dos amigos aquí, es la página 57, son poetas. Pues vamos a ver qué tan diabólicos son. Y hay una cosa bien interesante sobre el lenguaje binario, que al final creo yo, es lo que enuncias como pues, el lenguaje que nos hace en serio comunicarnos, ¿no? Bueno, ya. Me encanta que tengamos las mismas referencias. Bueno, sobre lo de Star Wars, que desde donde, yo la verdad es que cuando crecí con Star Wars, porque para mí esa es una formación sentimental no tan importante como El Señor de los Anillos, pero es la segunda en importancia. A mí lo que me encantaba era la estética del Imperio. O sea, yo siempre me identifiqué con los malos, no por el hecho de ser malos, sino por el hecho de ser oscuros. Y creo que en esa oscuridad hay una respuesta mucho más honesta a nuestra época que la de los Jedi. Y a veces me cansa que el combate en nuestra época se quiera hacer siempre desde allá, ¿no? O sea, sin asumir la oscuridad que tenemos nosotros mismos. Un poco, creo que por ahí iría. El tratamiento de Star Wars que aquí hago es también como una especie de metáfora o alegoría, no sé cómo decirlo, de toda la cultura de consumo también con la que crecimos, ¿verdad? Y que quizás nos ha conformado de maneras también que van mucho más allá de lo concebible. Pero sí, pasamos a ese otro poema, que es un poema donde yo les dije que aquí hay intentos como de subversiones, de revoluciones, etc. Ese en particular es el poema en contra del yo, o sea, el poema en contra de que siempre tengamos que estar anclados en el pronombre personal de la primera persona, en el yo, ¿no? Sobre todo en la misma poesía, ¿no? Y en nuestra sociedad narcisista, pues ya no se diga. Entonces, para mí hay como no diría que una contradicción, porque conozco la tradición, cómo se ha desarrollado, pero sí hay como un malestar en el sentido de que la poesía y los poetas siempre tengamos, o se espera de nosotros que escribamos desde nuestro yo, ¿verdad? Y si bien entiendo eso en la literatura y como acuerdo del género, lo que me desespera y me molesta en nuestra época es que, pues, justo en un momento en el que estamos totalmente despolitizados y donde las vías de unión colectiva son prácticamente nulas o hipócritas o simuladas, pues que busquemos el yo de manera tan insistente, ¿verdad? A veces me cansa un poco. Entonces, bueno, es un poema que escribí un poco como un ejercicio también un poco chistoso de intentar salir de ahí. Y es un personaje que está en una fiesta y se emborracha y llega a una serie de conclusiones como medio alucinadas. Y en algún momento empieza a vomitar y cada coágulo de ese vómito es como una hipótesis de lo que es el yo. Entonces, les voy a leer más de uno para que se entienda un poco. Entonces, les voy a leer del 1 al 5. El 6 ya es muy largo y además creo que el 6 tiene que leerse visual porque es una cosa que juega con la página. Primer coágulo del vómito. Hay una hipótesis. Yo es un algoritmo escrito con tinta invisible, en papel de desaparición. El día que alguien, ¿quién? Tú, pero ¿quién es tú? Eche juguito de limón en el pergamino del encéfalo, lo sabremos. ¿Quién es yo? Segundo coágulo del vómito. Hay otra hipótesis. Yo es un producto untable para el pan y o para la piel del aire, que es el texto. Imagina la nata, el bloqueador solar, en las nalgas de tu culpa favorita,
No hay centro que valga, todo se escurre, se amalgama para volver a desparramarse. Pruébalo, yomi yomi, crema autista, en las paredes del hoyo, del alma que no tienes. Yo es un producto untable que no te alcanza para comprar. Tercer coágulo del vómito. Hay una hipótesis de la hipótesis. Yo es un producto farmacéutico que mantiene pegadas las uñas del ser. Yo es el clonazepam que tomo desde los 15. Las 3 gotitas que impidieron que el niño de 2 se arrojase a las vías de los 19. Por eso no dejes de tomártelo, mijito. Luego ni sabes quién eres. La medicina es el resistol de la persona. Pega el rompecabezas del 1 por 1 igual a 1, aunque me quiebre en 0 o en 2 al 0. Cuarto coágulo del vómito. Hay una parahipótesis. Yo es el antivirus que protege esta máquina de los hackers diabólicos. Poetas les llaman. Las nubes que ves, el paraíso programático que un platelminto digital podría roer y roer hasta llegar a los tuétanos binarios, allí donde las células de la Deep Web se trenzan en un ADN robótico. No vaya a ser que yo adquiera las 1000 caras de un virus, codificado para la destrucción. Y quinto coágulo del vómito. Hay una hipótesis al cuadrado, h cuadrada. Yo es el centro, según estudios científicos, los cuales sugieren que el núcleo de toda galaxia es un agujero negro supermasivo. En este caso, yo se llama Sagitario A, porque Wikipedia dice, https://wikipedia.org, barranco del tiempo, que el vacío es el origen de la Vía Láctea. Yo derramó su leche en un corazón perforado. Yo solo tendría una última pregunta, porque quiero que ver si es tu misma respuesta que me diste en 2019. Si no tengo ese tiempo. No, el examen no. Regresaron tus amigos extraterrestres. ¿A qué me refiero? Tu voz poética, en este caso, otra vez apela a que habrá un interés extraterrestre por nosotros. Justo cierras con la parte del museo y que va a ser un museo extraterrestre. ¿Por qué deberíamos interesarle a los extraterrestres? Y luego ya pasamos con nuestro público. Bueno, gracias, Sam. Pues ahí igual hay que echarle la culpa a Star Wars también. Pero bueno, los extraterrestres, sí, es que Sam se está refiriendo a la bitácora extraterrestre, mi primer poemario que salió en 2019, él lo presentó en la Casa del Poeta, con nuestra amiga Mariela. Aquella historia, porque es más una historia, es la historia de una máquina, ¿verdad? Que después del fin de la humanidad viaja por el espacio y tiene programada la cultura humana para seguir emitiendo un poema después de que nosotros ya no existimos, ¿no? Pero creo que eso es más una utopía en el sentido clásico del término, ¿verdad? De que el ser humano puede vivir más allá de las posibilidades planetarias. Sea eso bueno o sea malo, no deja de ser una utopía, en el sentido de que hay humanidad después del fin de nuestro planeta, una humanidad cyborg, pero ciertamente humanidad. Aquí, en cambio, el extraterrestre ya no es usado como un motor de utopía o de pensamiento, digamos, de progreso en ese sentido, sino creo que ya es usado como una vil broma para nosotros reflejarnos en nuestra propia desgracia. Entonces, en ese sentido, hay un poema, ¿verdad?, en el cual hay un extraterrestre que va al museo, ¿no?, a ver las ruinas del Capitaloceno, y de repente hay una especie de súplica poética que está en cursivas, donde se le suplica al extraterrestre que destruya lo que queda de la humanidad, porque lo que queda de la humanidad en este mundo distópico es, tal y como dice el poema, esto que es. Esta exposición es patrocinada por los bisnietos de Musk & Co., que viven ahora felices en sus bungalows marcianos. Eso es lo que yo sospecho desde mi especulación ficcional, es lo que sospecho que pasaría, ¿verdad?
que ante la crisis planetaria, que solemos imaginar como crisis climática, pero que pueden ser muchas otras posibilidades, pues en realidad la humanidad sí se va a salvar, pero se va a salvar ese 1% que es el mismo que la está destruyendo, ¿verdad? Entonces, esa salvación a mí me parece horrible, me parece el peor de los escenarios, me parece el escenario más despiadado. Entonces aquí el extraterrestre que mata a la humanidad es deseable, porque serían los bisnietos de Elon Musk, pongan ustedes el nombre que quieran, ¿verdad? Jeff Bezos, esta gente, ya ni siquiera es gente, o sea, trasciende por mucho a la categoría de humano. Entonces, bueno, la súplica al extraterrestre es la siguiente: y todos los muertos confiamos en ti. En nuestro velatorio de Coltán, a la pantalla le formatearon el miedo para que no emitiera la señal de la sangre. Esperamos que hagas justicia. Tú, que no nos conociste, pero nos lees. Sí, tú, solo la anonimia de un alien puede poner fin a un horror que no imagina su vergüenza. Cásalos, hay material suficiente. Hollywood se despachó a gusto con el terrorismo acidulado de lo otro. Inspírate en las 1001 formas con que nuestra raza te aniquilaría. Venga, son pocos ya, los suficientes para vender las correas del universo y culparte a ti también, civilizadamente agachas el hocico, del secuestro de tu mundo. Entonces, este Deus ex machina, podemos decirlo de esa forma, esta plegaria al extraterrestre para que nos vengue una vez que estos superhombres terminen de consumir. Eso sería el extraterrestre al que yo apelo en este poema al que se refiere Sam. Pero quiero decir que también hay otra cuestión alienígena que no es tan clásica y que es el final del libro. En el final del libro, las propias cámaras de vigilancia adquieren como una especie de acción política y nace un poco de ellas el colapso del propio sistema, ¿verdad? Entonces, bueno, simplemente quiero mencionar eso porque creo que también ahí hay una cuestión alienígena en el sentido de que para que haya una verdadera revolución la tendría que realizar algo definitivamente distinto a lo nuestro, fuera de nosotros, porque lo nuestro es precisamente lo que está impidiendo que exista esa revolución, ¿verdad? Al menos yo así veo la hipertrofia del sistema hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, le quise dar también esa voz a las máquinas, que no es que se amparen, no es que nos tengan lástima eso, sino que ellas mismas tampoco pueden con esa hipertrofia, ¿verdad? Sí, pues creo que ya podemos pasar a que leas el último texto. Exacto, para que vayan preparando sus preguntas y imaginando lo que nos va a ver. Ajá, no podamos salvarnos nosotros. Bueno, todo esto es ficción especulativa, así que voy a leer la última cámara, que es con la que cierra el libro, y pues bueno, espero que esto sea un poco más esperanzador. Pero justo creo que hay que plantearnos por qué lo está enunciando quien lo está enunciando, como inició diciendo Sam. Y dice la última cámara, que se llama Implosiones. Tus mastines.onion olisquearon mi ficción. Te felicito. Has llegado al ventrículo voltaico que da enigma a mi lenguaje. ¿Te decepciona? Yo no iba a estar nada de grumosas certidumbres. Mi centro, los 1001 centros de axones metafísicos, es la página en blanco, forma visible de lo indescifrable, donde una palabra mutante te lleva a otra, y otra a la dirección URL de su hipermundo, alveolos de un árbol digital, carcinomas, sistemas complejos, pantallas, cámaras, poemas, que a nada conducen, sino al infarto del circuito. Algo te guardé, una cuenta atrás, para que no sufras por una página imposible de escribir, por una página que al escribir te resetea. 0859, 11 del 9 del 21. Sí, cuando el contador llegue a las 9:03 am del 11 de septiembre de 2021,
tendrás tu regalo, el derrumbe de mí misma, blackout pandémico, que correrá el mundo, la carne, la tinta, porque hay cosas que no tienen nombre y sin embargo existen, donde alguien, tú, colocó la bomba lógica de un virus informático, 903-11 del 9 del 21, ¡pum! El virus se activa, los saqueos entran a saco en Troya, las bolsas caen y los puños suben, los satélites sufren disfunción eréctil, los hombrecillos de Wall Street se cuelgan el asta bandera de su patria, los policías corren a esconderse debajo de sus patrullas, el dueño del H2O se avienta unas albercas vacías en cada casa, las pantallas emiten una sinfonía horrenda, todos los tiliches electrónicos se desguanzan como la bella durmiente, pero no hay besos para las máquinas, no hay besos, y sin embargo en los ojos de la gente reverbera un fuego, ese fuego se parece al de 2 torres tronchadas que ya nadie recuerda, de una catedral humeante, y no importa, lo que importa es ahora aquí a las 9:03 am del 11 de septiembre de 2021, en que por fin parece que el tiempo vuelve a fluir, por fin parece que nuestros cuerpos recobran su fuerza, y por fin parece que los verbos se tocan, todo retrocede, todo se va por el WC internacional. Debes entender que si lo que quería era una revolución, alguien debía tirar de la cadena. Debes entender que si lo que quería era una revolución, alguien debía quemar tus palabras, alguien debía quemar este libro, porque todo lo que has escrito está vigilado, porque todo lo que has escrito pertenece al pueblo de las llamas, y ahora te unirás y tu lenguaje irá en tu puño y cantarás porque nunca más tengas que regresar por aquí. Gracias. Muy esperanzador, se dieron cuenta. Entonces, pues sí, pasemos a que nuestro público con esas caras llenas de esperanza pregunte. ¿Quién quiere preguntar? Bueno, pues primero felicitarte, Pedro. Desde luego, como dice Samuel, sí hay una evolución. Yo he sido testigo también, digamos, de manera cercana y no tan cercana porque no estoy cerca de tu mundo, pero finalmente cuando uno estima a una persona, ¿no? También va viendo en su escritura pues todo eso que enlaza de muchas maneras, ¿no? Y en esta generación lastimada, pegada, fueron varias, ¿no? Por las Torres Gemelas y por todo lo que implicó. Bueno, yo tengo una sensación muy, muy personal de que efectivamente esos niños que vieron ese episodio una y otra vez, era lo único que pasaba por la televisión, era lo único de lo que visualmente no se estaban alimentando, pudieron realmente pues haber padecido un trauma, ¿no? Y creo que ese trauma se puede traducir, se puede liberar o se puede, pues bueno, de alguna manera exorcizar de muchas maneras. Y creo que con esta escritura tú lo estás logrando. Para ti y probablemente para muchas personas. Por eso, pues gracias, porque también a nosotros nos ayuda. Muchas gracias, Rosa María. Quiero decir que, o sea, sí, creo que justo es la palabra exorcizar, ¿no? Y ahí habría una posibilidad de cambio. No quiero ser la voz de mi generación, pero es la propuesta que yo tengo, o sea, exorcizar estas visiones con las que crecimos como generación. Sobre las Torres Gemelas quisiera decir algo más, que lo van a encontrar en el libro, ¿verdad? Y es que casi nadie habla de lo que quedó en términos arquitectónicos después de las Torres Gemelas. Y a partir de 2004 se construyó un monumento a las víctimas, que son 2 albercas gigantescas vacías que están en Nueva York, que yo también fui a ver con mi papá y que hay otro poema sobre eso. Pero que quienes las hayan construido consiguieron un efecto realmente estremecedor, porque el vacío que dejaron las torres, los cimientos que ya no están, y que el agua son fuentes que se chupan el agua hacia adentro, de mármol negro, del mismo tamaño que abarcaban la base de las torres, de las 2, además están rodeadas con parapetos donde están escritos los nombres de todas las víctimas de ese día, incluyendo la gente de fuera, los bomberos, por ejemplo.
eso queda ahí. Entonces, las torres caen, el sistema cae, pero queda de repente su esqueleto, queda su vacío, y el vacío es físico. Entonces, yo lo que descubrí al estar en ese lugar fue que en realidad el centro del imperio, que podría ser Times Square, no era tal, sino que Nueva York y su maldad, y la maldad del capital, la perversidad del mundo, en realidad nace no de las pantallas y las luces y Star Wars y los estruendos y las bombas nucleares, sino que también hay algo que emana de ese vacío, de la falta de todo eso, que ya no está, ¿verdad? Que de repente es también un tema que yo creo que le compete todavía más a la poesía. Entonces, bueno, espero que, de eso ya no dio tiempo a leer, pero espero que también eso se halle, ¿no? Y nada más así como dato curioso, me clavé tanto con esas albercas que se construyeron después de las Torres Gemelas, que pues desde hace un año estoy escribiendo una novela sobre esas albercas. Entonces, pues justo este libro trata este tema de manera poética, pero los personajes que aquí ustedes van a ver, espero que algún día también los podamos ver desenvolviéndose en un mundo también narrativo. Bueno, primero felicitarlos, pero a los 3 jóvenes poetas. Es muy emocionante escucharles, haberlos visto crecer de cerca. Y yo quería preguntar a Pedro, que ahora aparece su poesía anticanónica, si no le da miedo que se convierta en algo canónico y verdadero en muy poco tiempo. No, pues esos temas los dejamos para los congresos de los académicos, pero no creo que sea ni canónico ni anticanónico, porque la verdad es que en general, bueno, no sé, ojalá la poesía que todos nosotros escribimos generara cosas, ¿verdad? Porque a veces lo canónico y lo anticanónico solo es la puntita del iceberg, ¿verdad? Pero en realidad con la producción poética que hay en México daría pues para un mapa complejísimo, ¿no? Y por eso mismo yo no sabría decir dónde estoy, porque falta muchísimo trabajo para hacer en ese sentido crítico. Afortunadamente hay mucho trabajo por hacer, pero desgraciadamente hay poco interés de parte del público general por una serie de motivos que ahorita no podemos discutir, pero bueno, pues eso, o sea, algo que quiero decir es que pues tampoco pasa nada si en mi poesía no hay como mucha esperanza, porque mi generación poética, ¿no? la de mis colegas, es una generación poética que me parece riquísima y súper abundante, y donde vamos a encontrar todo tipo de propuestas, ¿no? Entonces también ahí está un poco la apertura, ¿no? De que ahora sí que hay para todos los gustos, y se está politizando el mundo de la poesía, el mundo y la poesía, y ambos, como, pues yo creo que como nunca antes, nada más que hay que descender de la punta del iceberg. Ay, mil gracias. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Sí, bueno. Es una pregunta que me da un poco de miedo hacer, pero bueno, vamos a ver. Cuando voy a la escuela de antropología, a veces, por motivos profesionales, me divierte mucho leer los tablones, donde los estudiantes hacen diferentes observaciones, reclamos, manifiestos sociales, observaciones en general anticapitalistas. Y de hecho yo algunas veces pienso que, claro, quizá lo único que sobrevive a esos tablones es la idea del cazador-recolector, ¿verdad? Que sería el único personaje no criticado, ¿no? Desde esa visión anticapitalista, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿no? Si en el Museo Extraterrestre quedaría algún huequito, ¿no? Para el buen salvaje. Pues es una pregunta importante. Creo que el problema del Museo Extraterrestre, y eso es quizás su gran tragedia, es que lo que queda no es tanto el sujeto humano, sino su producción.
O sea, lo que queda son los desechos, la basura. Y en ese sentido no creo que el buen salvaje formara parte, ¿no? Pues ya no solo de producir basura, sino de la misma productividad. Entonces, creo que no. Pero, por otro lado, las consignas anticapitalistas de ese tipo también creo que son un problema, ¿verdad? Porque no podemos regresar en el tiempo. Nuestro tiempo lineal nos impide regresar en ese sentido. Y por todo eso es que los temas de poshumanismo han retomado mucho el aceleracionismo de los años 90, ¿no? Donde el sistema, una vez que se echa a andar, se autorreplica y siempre va a buscar más. Entonces, de repente, que la protesta y que el tipo de cambio social que se busque desde ciertas izquierdas sea volver a ese estado, por lo demás, totalmente idealizado, pues creo que también es no estar leyendo entre renglones nuestro mundo. Y eso no quiere decir que la única alternativa sea futurista, aceleracionista, posapocalíptica, ¿verdad? Pero para que haya otras propuestas, primero tiene que habilitarse ese mundo de la productividad. Entonces, yo creo que estamos muy lejos de ese cazador-recolector. Y no creo que volvamos a él. ¿Algún otro comentario, consulta, pregunta? Yo tengo fe que la generación de Alonso estudiará estos poemas. En nombre de Librería Bonilla, queremos agradecer a Pedro Martín, a Samuel Reguero y a Luis Olaf del Lago por esta presentación de Circuito Cerrado de Teleinvasión. También al público presente, buenas tardes.